Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir la realidad. Estamos en un momento histórico muy interesante por las grandes guerras y conflictos que se siguen desarrollando y multiplicando. Y muchas veces este tipo de situación nos hace pensar en la existencia, nuestra mortalidad, pero también sobre qué es real y qué no es real. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video. Estas cosas ayudan al canal a crecer. Estoy tratando a ver si puedo ya eventualmente llegar a los primeros 1000 seguidores. Yo sé que estamos un poco lejos, pero esa es mi meta que tengo ahora mismo para poder tratar de multiplicar el acceso de las personas al contenido. Así que el compartirlo, el seguir el canal realmente ayuda y se los agradezco. Pueden también seguirme en X y pueden también ver la mercancía que tengo disponible simplemente para ayudar al canal a poderse autofinanciar como una parte. Durante el episodio yo voy a poner ciertas definiciones o ciertas aclaraciones o expandir sobre un tema y lo pongo en la parte de abajo de la pantalla y pueden ir a las notas del canal a ver información adicional si la quieren ver. No es un requisito, pero ayuda al proceso y a la inclinación educacional de este canal. En cuanto a el concepto de la realidad, de este tema yo podría hablar por horas, simplemente porque la concepción misma de la realidad es compleja. Usualmente cuando hablamos de algo real, hablamos de algo que tiene substancia, que tiene una existencia ontológica, concreta. Y hay varias definiciones que básicamente tocan este concepto, las pondré acá abajo. Tenemos otras ideas como concreto, existente, y esto es muy complicado filosóficamente y yo he tocado este tema de forma variada. Aquí lo que quiero enfocarme es particularmente la idea de el solipsismo, porque esta es la concepción de que todo realmente existe en nuestra mente y no hay nada que externamente sea real en contraste con lo que está en nuestra mente, o de forma invertida, lo que está en nuestra mente es la realidad y lo que está fuera de la mente realmente es un reflejo de dicha concepción o de dicha percepción interna. Lo que me hizo pensar en esto es una lectura que estaba haciendo recientemente, en la cual había toda esta epopeya dramática entre diferentes tipos de tribus y diferentes tipos de bandos que están por cientos de años peleándose. Y hay toda una historia que es totalmente ficticia, pero muy desarrollada. Me estoy refiriendo a los libros de historia que publicó el hijo de J.R.R. Tolkien, en las cuales él elabora todo ese mundo altamente complejo que el papá fue desarrollando por décadas y que informó su novela principal, El Señor de los Anillos, y otros de los libros pequeños que se publicaron póstumamente. Pero esa lectura es una lectura muy compleja, detallada, sobre un mundo no existente. Pero la pregunta es, ¿cuán real es ese mundo? Si le diésemos ese libro a un lector que no está familiarizado con el concepto de la ficción, o sea, un lector novato o por lo menos ignorante de la tradición literaria, puede tomar este libro, comenzar a leerlo y piensa que lo que está leyendo ahí es una historia verídica, porque ya en su mente él decidió que eso es verídico, o sea que la experiencia emocional de lo que está leyendo va a ser real, porque él va a estar pensando, estas personas sí murieron, estas civilizaciones fueron destruidas, etcétera, etcétera. Y entonces ese mito impacta directamente la vida real. Por eso yo hice un video hace un tiempo atrás que discutía cómo el mito, la ficción y la realidad se interconectan simplemente porque nosotros actuamos en el mundo material en conformidad con nuestras creencias y nuestras creencias se fundamentan, muchas de ellas, en relatos y mitos. Por lo tanto, aunque sea una ficción, en el momento que yo actúo en el mundo real, en el mundo que usted y yo compartimos, en ese momento, ese libro de ficción o ese mito se convirtió en real, porque actúa en conformidad con ello. Por eso es la crítica que yo le tengo a los freudianos, porque los freudianos plantean que la religión es un tipo de esquizofrenia, un tipo de locura, y que no es real. Sin embargo, ellos dedican horas y horas y horas a manejar las consecuencias de estas creencias, que son claramente reales.
O sea que irrespectivo de que uno le llame ficción, es real, pero también pasa a la inversa. Si alguien me diese a mí un periódico de lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente, por ejemplo, y me dijesen que es ficción y que es parte de una novela, yo tomaría esa información totalmente diferente también, porque se me haría muy difícil distinguir entre una realidad y una ficción cuando está sucediendo a una distancia bastante dramática. La mayoría de nosotros no estamos en el Medio Oriente, por lo tanto, la realidad concreta de este conflicto no está muy clara. Vamos a sufrir las consecuencias económicas, sociales, etc., pero siguen siendo secundarias. Así que la forma que nosotros consumimos la información la estamos consumiendo como ficción, porque desafortunadamente las megacorporaciones que producen noticias son empresas con fines de lucro y muchas veces construyen narrativas para poder vender sus productos. Y estas narrativas tienen que ser interesantes, tienen que tener un arco narrativo. Por lo tanto, no veo mucho la diferencia entre el escritor de ficción y el escritor de noticias modernas, porque ambos están construyendo una narrativa con el propósito de captar la atención y mantener la atención. Y por ende es muy posible de que la mayoría de ustedes ven ese conflicto como si estuvieran viendo una novela o una película. Están los buenos y están los malos. Yo le voy a esto y yo le voy a lo otro. Y la estructura del tiempo y el espacio está organizada de una manera de que es casi imposible verlo de otra. O sea, si yo escucho la narrativa de un lado de este conflicto y uno simplemente la escucha de principio a fin, suena totalmente razonable tener esa posición. Si uno simplemente escucha esa narrativa. Y si uno va a la otra narrativa, también. Esto se ha hecho anteriormente en literatura cuando uno trata de ver la perspectiva de la otra parte. En la antigüedad se hizo con la Ilíada y la Eneada. Tenemos también los cuentos míticos sobre el Minotauro y también libros contemporáneos que exploran la perspectiva del Minotauro. O sea, poner boca abajo la narrativa y ver la otra perspectiva con todos los elementos floridos que se le pueden poner en ambos lados para hacer dicha posición más atractiva. Y a nosotros se nos enseña que es posible ser neutral, pero la verdad es que nuestra forma de comunicar está inyectada desde el principio con conceptos teóricos. O sea, la forma que yo me estoy comunicando ahora mismo es una forma retórica, porque yo estoy tratando de hacer un punto y convencer de una idea. Por lo tanto, no hay nada neutral en esto. La cosa es que la pretensión de la neutralidad en sí es una narrativa y por lo tanto el ser humano parece estar incapacitado de plasmar conceptualizaciones neutro en cualquier tema o cualquier concepción. Y nuestra mente recibe información de forma prejuiciada porque el cerebro en sí recibe y analiza y califica información de forma instantánea para favorecer y reafirmar ideas que ya están claramente establecidas en esa mente. Es muy raro ver una persona que esté totalmente dispuesta a estar quebrantando constantemente los fundamentos básicos de su propia personalidad. Por lo tanto, es muy natural de que la información sea recibida de esa manera. Ahí viene el arte, porque el arte tiene la capacidad de alterar nuestra percepción, jugar con nuestras ideas, considerar formas interesantes de modificar concepciones que ya tenemos claras. Que eso es lo que yo trato de hacer aquí, de hecho. Yo no vengo con un martillo a tumbar paredes necesariamente. Yo vengo con un pincel a tratar de pintar de forma diferente esas mismas murallas, esas mismas ideas, esas mismas puertas, para que se vea la puerta un poco diferente. Porque estoy consciente de que realmente el martillar no funciona para alterar perspectiva. Usualmente uno va a odiar a la persona que le destruyó la casa. Yo me acuerdo cuando era niño que habían los artistas callejeros, como le llaman, que hacían un desmadre en las paredes, pero vino un señor que desgraciadamente no sé el nombre de la persona y empezó a hacer unos murales muy hermosos con historia antigua del país. Y estos murales eran un arte callejero realmente que embellecía la calle.
Entonces ya era, bueno, está bien, es arte callejera, es arte sin permiso, puede que uno pueda considerarlo un tipo de vandalismo, sin embargo había una belleza en esa arte que era muy difícil quebrantar y la gente eventualmente se resistía a que lo limpiaran, que es algo muy fascinante. Similarmente, yo pienso que son más poderosos y más eficientes para por lo menos alterar concepciones o por lo menos presentar ideas diferentes sin ser destructivos. En la literatura pasa algo similar. Está la guerra, está el conflicto, pero hay un elemento de ese conflicto y de ese arte que, como es distante y ficticio, lo podemos ver desde lejos y podemos entonces entender cosas diferentes. Hay ciertas guerras que no nos pertenecen a nosotros. No todas las batallas son para pelearse. Hay ciertas batallas que no son nuestras. Y lo digo en lo personal también. Si uno está en un supermercado, hay dos personas peleando sobre una lata de atún y están a punto de caerse a puño. No necesariamente es una buena idea participar de la pelea en ese momento. Hay ciertas peleas que uno no conoce el contexto, no conoce el trasfondo, no sabe qué le pasó a cada persona, no sabemos si se conocen ya, etc. Y hay ciertas peleas que no necesariamente son buenas. A veces nos conviene, si estamos en el mismo ámbito, de que no se peleen porque nos puede dar un latazo a nosotros, etc. Sí, uno puede ser la persona que trata de mediar el conflicto o detenerlo para que no vaya más allá de los insultos, que no se convierta en algo peligroso o que alguien saque un arma y entonces se complica la cosa. Eso sí es coherente, pero no necesariamente involucrarse en la pelea, tomar lados en la pelea. Hay ciertas peleas que sí son nuestras y en esas peleas pues uno tiene que tratar lo mejor posible de defender la posición, establecer los parámetros, etc. Pero es real la pelea. Y únicamente uno puede entender si lo es cuando es algo externo a uno mismo. Yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía un amigo que siempre pensaba que lo estaban insultando y atacando. No pienso que era esquizofrénico de forma oficial, pero algo bastante cercano a eso. Por lo tanto, si él escuchaba a alguien reírse, aunque estuviera lejos, si le escuchaba a alguien murmurar, él asumía automáticamente que era a él que le estaban faltando el respeto. Por lo tanto, siempre estaba al borde de la pelea. No, lo bueno es que él no era arrogante en cuanto a sus capacidades marciales, pero yo tenía otros amigos que estaban siempre al borde de la pelea porque se sentían que eran Hércules y nadie podía con ellos. Entonces ya con esas personas es más difícil porque no es que necesariamente piense que todo el mundo quiere meterse con ellos, es que quieren pelea y van a buscar cualquier excusa para pelear. Pero todo eso está pasando internamente, no es externo. Es en la mente donde ellos se sienten así. Es en el corazón donde ellos se sienten así. Pero únicamente se convierte en real cuando lo manifiestan. Y lo manifiestan de forma muy real porque muchas situaciones en las que yo estuve en mi vida tienen que ver con eso. Con manifestar creencias equivocadas, crear conflictos innecesarios. Todo porque internamente tengo una percepción. Una percepción tan poderosa que domina la realidad. La manifiesto. Tolkien escribió su novela totalmente manifestando unas creencias y una visión del universo que era muy real para él. Al escribirla las manifestó. Se mantiene en el ámbito de la ficción, pero cuando la gente lo consume, para muchas personas se convierte en algo real que influencia cómo actúan, cómo tratan a su familia, cómo se ven en el mundo. Mucha gente se burla de la gente que se visten de personajes de películas como Star Trek y Star Wars y piensan que son unos ridículos porque están jugando a una vida falsa. Pero para estas personas esto es muy apaciguante, muy terapéutico, porque les permite vivir una vida donde hay heroísmo, honra, dignidad, propósito, y lo pueden vivir por un momento corto, que sí es ficticio, pero lo han manifestado en el mundo real. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que nosotros mismos no estamos por la calle vestidos de algo que nos inventamos, de nuestras concepciones o de que la sociedad nos dice que tenemos que hacer? Yo preferiría que estas personas tuvieran algo concretamente real que brindara la dignidad, el respeto, la honra, que vieran en la milicia de su patria algo valioso de esa índole, de luchar por defender su país, por sus valores, etc. Eso sería lo óptimo. Pero desafortunadamente estamos en un mundo donde esas energías, esas intenciones son dirigidas a lo comercial. Pero como todo es interno y todo es en la mente, en el sentido de las ideas, nosotros podemos reconvertir y redirigir esa energía a algo concreto que sea una hermosa combinación entre los sueños y las realidades.
Cuando vemos estas guerras que son muy sangrientas y muy horrorosas, vi una estadística que dice que si uno analiza la cantidad de personas que han fallecido en este periodo de tiempo de unos años y en esos conflictos en esa área, han sido más que los que pasaron en los primeros años de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, por el nivel de población y la capacidad técnica de muchas de estas guerras. Pues quisiéramos mucho nosotros que fuera una ficción y que estuviéramos leyendo un libro de fantasía. Desafortunadamente estos son personas reales con hijos reales, esposas reales, maridos reales, que están muriendo y sufriendo y pasando hambre, etc. Es algo concreto y real que para nosotros es muy distante, pero no cambia su realidad. Tenemos que tener mucho cuidado cómo consumimos la información también de esto, cómo tomamos lados en esto, si realmente no somos los participantes. Porque si uno está en el medio de una pelea, uno no aprecia que vengan terceros y cuartos a meterse en las cosas que no le importan, a menos que vengan a tratar de separar. Pero la pregunta es realidad. Nosotros filtramos la realidad y ahora nos están filtrando la realidad. Para poder entender las cosas mejor hay que hacer una sinergia entre el corazón y la mente, los sueños y la actualización, la manifestación de dichos sueños. Si podemos lograr ese balance, pienso que podemos estar en una mejor posición. Así que el tema, que yo sé que tiene un elemento ambiguo, pero es que ese es el punto de lo que estoy diciendo, que hay una ambigüedad en nuestra existencia que es inevitable y tenemos que estar conscientes de ella y estar tranquilo con ella, no sufrir o forzar conceptos o ideas a la mala para eliminar una ambigüedad que es natural. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Todas estas cosas ayudan al canal a crecer y a seguir siendo compartido. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.